Ustedes saben lo mucho que se peleó en Paraguay para tener acceso a la información pública. Yo les contaba ayer el caso de Perlita Paredes, que fue un caso emblemático al que pudimos llegar porque se abrió la catarata de la data pública y porque pudimos agrupar los datos públicos para saber quiénes estaban trabajando, dónde y cuánto cobraban. Eso se llama información pública. ¿Por qué se llama pública? Porque está sostenido por lo público. Es el público, todos nosotros, los que sostenemos este aparato que se llama Estado con toda su funcionalidad, el que sostenemos el gobierno con toda su operativa. Entonces, el día que se consiguió acceso a la información y que vino de peleas que realizaron las ONG en Paraguay, que hoy están tan satanizadas, si no hubiera sido por esa comunidad civil que se unió y atropelló y golpeó puertas para hacer que tengamos derecho a saber qué están haciendo con nuestro dinero, cuándo, cómo, dónde, cuánto ganan, dónde están y qué hacen, hubiéramos seguido a oscuras. Pero ayer me quedé helada. Me entero que se viene la ley de protección de datos personales, lo cual es una idea maravillosa. Así suena, wow, por supuesto que tenemos que proteger los datos personales de los paraguayos y las paraguayas. El tema es que están convirtiendo el proyecto en un Frankenstein. ¿Por qué? Porque quieren aprovechar y meter algunos incisos que nos van a llevar a un extremo. ¿Saben a qué extremo? El día que querramos saber si Lourdes Noelia Cabrera Peters, senadora de la República del Paraguay, tiene a 2 sobrinos trabajando en el Congreso y con qué sueldo. Lourdes Noelia Cabrera Peters podría tener que ser ella la que nos autorice si quiere o no que nos enteremos de sus datos. O sea, es tan grande el mamotreto que los funcionarios públicos van a ser los que nos van a autorizar si podemos enterarnos o no de información pública. Ezequiel Santagada, director ejecutivo de IDEA. Buen día, don Ezequiel. Buen día, Mabel. Saludos para vos, para la mesa y para toda la audiencia. Ezequiel, la ley de proyectos de protección de data personal suena maravillosa, pero si están metiendo estos adefesios, va a salir Frankenstein. Lamentablemente sí. En el artículo 24 del proyecto de ley, que entiendo ya tiene media sanción, se establece que cuando se pueda llegar a afectar un dato personal de cualquier funcionario público en los términos de la ley de acceso a la información, porque expresamente dice esto el artículo 24, va a haber que preguntarle a ese funcionario si consciente o no que se haga pública esa información. No estamos hablando de la protección de datos sensibles o datos genéticos que son datos definidos en la ley. Estamos hablando de cualquier dato personal, nombre, apellido, número de cédula y demás. O sea, los datos que bajo la vieja ley 1682 se consideraban datos personales de carácter público. El nombre de una persona, bueno, recordemos, esa ley de hecho amparaba las viejas guías de Antelco y Copaco, ¿no? Ahora, antes lo tenía cualquiera. El nombre y el teléfono de un usuario de Copaco, ahora llegamos al paroxismo de que no se puede saber ni siquiera eso. Pero esto es muy importante porque implicaría que la lista de funcionarios públicos, qué hacen administrando nuestro dinero, cuánto ganan, si viajan, qué hacen cuál es la gestión útil para el Paraguay que hacen con esos viajes y demás,
Bueno, vamos a tener que pedirles permisos a ellos. Esto es algo único en el mundo, no hay ninguna ley de protección de datos personales que establezca semejante barbaridad, pero bueno, los muchachos estuvieron haciendo de las suyas, creían que nadie se iba a dar cuenta, pero sí, habemos algunos que nos dimos cuenta y lo hacemos público, ¿no? Esto es una barbaridad, nos va a obligar necesariamente a tener que pedir la inconstitucionalidad de este artículo, y habrá que ver qué otras disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales, con lo cual una ley necesaria va a terminar siendo bastardeada. Y en el medio no nos vamos a poder enterar de las perritas, no nos vamos a poder enterar de los nepos sobrinos, de los nepoloros y de los distintos nepos que tenemos pululando por ahí. ¿Por qué? Porque hay que preguntarle a estos señores usuarios del dinero público, presuntos malversadores, si nos autorizan a que nosotros sepamos las locuras que hacen con nuestro dinero. Estoy espantada porque los datos personales susceptibles, de hecho, ya están protegidos. O sea, ya hay datos que uno saca la declaración jurada, hay datos que están tapados. Los datos que realmente podrían ser complicados para un ser humano o para cualquier ser humano, incluyendo un funcionario público o una autoridad. Pero, ¿a qué le están llamando datos sensibles? ¿A que nos oculten cuánto dinero gana? ¿A que nos oculten su trayectoria de cómo fue construyendo los bienes patrimoniales que tiene? ¿A que no aparezcan de qué año son los autos que tienen? ¿O de qué marca son los autos que tienen? ¿O que no aparezcan los préstamos que han sacado o las cajas de ahorro que tienen? Digo yo, bajo el abanico de información sensible, ¿entraría todito eso, Ezequiel? No, es que en realidad es peor, Mabel, porque si fuera información sensible yo no diría nada. Pero acá estamos hablando, ellos definen lo que es dato personal, dato sensible, dato genético. Dato personal es cualquier dato que se refiere a una persona que es identificable. O sea, su nombre y apellido, por ejemplo. Su número de cédula. Que son los datos que tenemos en la lista de funcionarios públicos. Bueno, esos datos van a estar restringidos bajo esta ley. Yo no quiero saber que, por ejemplo, un dato sensible sería el origen racial de un funcionario, su filiación ideológica, su creencia religiosa. A mí realmente no me importa eso, porque eso hace a su ámbito de vida personal. Ahora, ¿cuánto está ganando? Si es pariente de algún político, cómo fue nombrado, qué es lo que hace, cómo administra nuestros intereses. Esos son datos que bajo ningún punto de vista podrían ser considerados sensibles. Por el contrario, son datos que hacen a la gestión de la cosa pública. Pues bien, bajo este proyecto de ley, si se llegara a convertir en ley, nos va a ser extremadamente complicado acceder a esa información. Entonces, yo te pregunto algo, Ezequiel, esta ley de protección de datos, ese artículo que estás mencionando específicamente, que les va a permitir tapar más datos todavía de acceso a la información pública, ¿está prácticamente cocinado? Y así parece, y aparte está hecho ex profeso porque se refiere puntualmente a la ley de acceso a la información pública, con lo cual no vamos a poder ni siquiera argumentar que la ley de acceso a la información pública es una ley especial y esta es una ley general. No, se está refiriendo expresamente a la información que se publica vía ley de acceso a la información pública. Esto está hecho exclusivamente para matar la ley de acceso a la información pública. O sea, se podría ir al muere la única ley de acceso a la información pública que nos ha permitido hasta hoy día pelear de alguna manera contra la corrupción, porque yo decía el domingo, hay que decir, todos los nepos salieron por iniciativa de la prensa hurgando en fuentes de acceso a la información pública y en gente que nos pasaba el dato para que nosotros chequeáramos. Si no fuera por ese acceso a la información pública, no nos hubiéramos enterado, no hubiéramos podido tener certeza ninguna. Y ahora lo que vos estás diciendo es que aprueban este proyecto así como está.
ellos van a poder tapar lo que ellos quieren, o peor, le van a llamar a Noelia Cabrera para preguntarle si es que pueden dar o no sus datos. Así mismo es. Ese artículo hay que eliminarlo sí o sí. O sea, si la ley se aprueba con este artículo, QEPD, Ley de Acceso a la Información Pública. No vas a poder crear ningún buscador del pueblo como creó ABC en su momento. No va a poder haber investigaciones para descubrir a los come papeles de la Universidad Nacional de Asunción, como hizo otro diario. Digamos, no se va a poder, o sea, va a ser mucho más difícil acceder a declaraciones juradas. No, esto está hecho exclusivamente para poner mucho más trabas que las que había antes de la Ley de Acceso a la Información Pública. Porque vos ayer bien recordabas el tema del buscador del pueblo. Eso se logró con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 15 de octubre de 2013, cuando se generó lo que se conoció como Primavera de la Transparencia. Nuestra Ley de Acceso a la Información Pública es de 2014 y entró en vigencia en 2015. Pero ya en 2013 se pudo hacer esto cuando la Corte ordenó la publicación de los salarios de los funcionarios públicos. Y me acuerdo que algún exfuncionario sarcásticamente me dijo, bueno, viste pues que ahora está de moda ser honesto. Entonces todo el mundo empezó con esa moda de la honestidad a publicar datos sobre salario. ¿Por qué? Porque en realidad el fallo de la Corte solo obligaba a la Municipalidad de San Lorenzo. Y no hay que olvidar que esa fue una lucha que, como bien vos dijiste, la llevaron varias organizaciones, pero sobre todo un ciudadano común y corriente, Daniel Vargas Telles. Me tocó ser su abogado de 2008 a 2013 para que eso se hiciera público. O sea, fue una lucha de años. Lo otro tanto fue con el tema de declaraciones juradas. Bueno, todo eso por lo que se peleó, todo eso por lo que se descubrieron grandes fatos. Es más, poder llamar a Óscar Oruel y consultarle que en un plan piloto de solamente 109 funcionarios públicos, luego de la publicación de declaraciones juradas, el Estado paraguayo recuperó más de $1 millón entre impuestos no ingresados por IRP y multas de los políticos, Mabel. Por supuesto no se hizo público quiénes eran por el secreto tributario. Pero es simplemente un botón de muestra de las herramientas que nos da como ciudadanos la Ley de Acceso a la Información Pública. Y la quieren matar. Dios mío. Bueno, y no sé, Ezequiel, acá alguien me pone, ¿viste, Mabel? Estamos caminando hacia una dictadura. Y es sobre lo peor de todo es que es una dictadura encubierta. Súper mega encubierta. Es como esas tortas donde adentro está escondida una señorita sin corpiño. Por fuera parecen de pastelosa, de haba, y se abre y sale de adentro otra cosa. Nos estamos yendo a una dictadura encubierta. Me va a tocar entrevistar a alguien muy importante sobre el tema de derechos humanos, entre los cuales está obviamente el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Y digo yo, en pleno siglo XXI estamos como el cangrejo. De a poco ya empiezan a no ser ni derechos ni humanos. Así es, Mabel. Así es. Y lastimosamente, bueno, a ver, hay que recordar, tal vez el mayor avance en términos de equilibrio de poder que hubo en esta transición larga y todavía imperfecta, fue justamente la Ley de Acceso a la Información Pública. Porque vos, creo que fue ayer que decías, pero te escuché hace poco decir, bueno, no pasa nada, pero por lo menos ahora se los podemos decir en la cara y con pruebas. Bueno, ahora ni eso. Yo decía, no tenemos el poder de encarcelarlos, pero tenemos el poder de no callarnos. Nos van a quitar lo último que nos queda, la voz. Gracias, Ezequiel. Espero yo que se organicen nuestros parlamentarios que todavía resisten y sobre todo la ciudadanía, porque nos van a quitar lo poco que tenemos para defendernos de estos rateros, parásitos y carroñeros del dinero público. Gracias por el tiempo, Ezequiel. Gracias a vos. Un abrazo. Hasta luego. Ezequiel Santagada, la ley de protección de datos se está convirtiendo en Frankenstein. Sí.
hay un articulado que va a permitir que el funcionario público te autorice si quiere o no que vos te enteres de algo. No, y lo peor del caso es que el propio MITIC avaló esto. Este es el proyecto de Santiago Peña, ¿verdad? Sí. Del Ejecutivo. Y hay varios proyectos, por eso se hicieron varias audiencias públicas. Y la ciudadanía iba aportando. Era una ley muy buena en los papeles, después fue bastardeada, obviamente, porque recordemos que la transparencia no es lo que más quieren los legisladores y especialmente la clase política, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Le convocaron al titular de MITIC, Gustavo Villate, y vos sabés que Gustavo Villate estaba de acuerdo con esto. O sea, evidentemente vino una orden superior de arriba del gobierno, del Poder Ejecutivo, para cercenar esta ley. Bueno, y gracias a eso, entre comillas, fue avanzando. De otra manera, no iba a avanzar porque lo que se buscaba es la transparencia. Como decía Ezequiel, a nosotros no nos interesa saber de qué religión, de qué club es el legislador. Lo que necesitamos saber son datos esenciales y si son personas públicamente expuestas, necesitamos saber dónde están sus parientes, etcétera, etcétera, para poder rastrearlos. Pero ahora, como estabas comentando, ellos van a poner los datos que ellos quieren que la gente sepa. Y los datos que ellos dicen que la gente tiene que saber son los datos que no son interesantes.